Se nos da f de x igual a x más el seno logarítmico natural x, y se nos pide que encontremos el valor o los valores de a, de modo que la siguiente afirmación es verdadera. Y se nos da f' de 3pi divididos por 4 es igual a 3. Comencemos por determinar f' de x, por lo que la función derivada, que es igual a la derivada de ax con respecto a x, que es a por 1 o a, y luego más la derivada de seno logarítmico natural x con respecto a x. Notaremos como la función interna, a la que a menudo nos referimos como u, es el seno x y la derivada del logaritmo natural u con respecto a x es 1. Dividido por u', y por lo tanto, la derivada del seno logarítmico natural x es igual a 1 dividido por el seno x. Veces la derivada de seno x, que es coseno x. Simplificando tenemos un plus. Coseno x dividido por seno x, y recuerde que el coseno x dividido por el seno x es igual a la cotangente x. Esto nos da f' de x. Igual a más la cotangente x. Y ahora, desde aquí, vamos a determinar el valor de a dado f' de 3pi dividido por 4 debe ser igual a 3. Así que si se nos da f' de 3pi dividido por 4 es igual a 3. Si sustituimos 3pi dividido por 4 para x, la función derivada el valor debe ser 3. Lo que nos da la ecuación, un plus de la cotangente de 3pi dividido por 4 es igual a 3. Para el siguiente paso necesitamos determinar la cotangente de 3pi dividida por 4. Sigamos adelante y dibujemos el ángulo en posición estándar. Y luego dibuja el triángulo de referencia. 3pi divididos por 4 es igual a 135 grados. Así que tenemos el lado inicial a lo largo del eje x positivo, el lado terminal está aproximadamente aquí, donde el ángulo de referencia es de 45 grados o pi dividido por 4 radiantes. Sigamos adelante y dibujemos el triángulo de referencia, donde etiquetamos las dos patas 1 y la raíz cuadrada de hipotenusa 2. Pero como estamos en el segundo cuadrante donde x es negativo, el cateto a lo largo del eje x es negativo. La cotangente de 3pi dividida por 4 es igual a la relación entre el lado adyacente y el lado opuesto, que es negativo 1 dividido por 1, lo que es igual a 1 negativo. Esto nos da la ecuación 1 más negativo o solo a menos 1 es igual a 3. Resolviendo a, sumamos 1 a ambos lados de la ecuación, lo que nos da como resultado que a es igual a 4. Y este es un valor que buscamos. Cuando a es igual a 4, f' de 3pi dividido por 4 es igual a 3. Lo que significa que la función original es f de x igual a 4x más seno logarítmico natural x. Y vamos a tomarnos un momento y comprobarlo. Si a es igual a 4, la función original es f de x igual a 4x más el logaritmo natural del seno x. Y sigamos adelante y encontremos la función derivada, f' de x es igual a la derivada de 4x con respecto a x, que es 4. Además, ya conocemos la derivada de seno troncoidal natural x con respecto a x es la cotangente x. Y comprobemos que f' de 3pi divididos por 4 es igual a 3. Por lo tanto, f' de 3pi dividido por 4 es 4 más la cotangente de 3pi divididos por 4, que es 4 más menos 1, que es positivo 3, que es la afirmación dada. Nos dijeron que es cierto. Espero que te haya resultado útil.